Muy bien, cuando ya son las 11:01, pues vamos a dar inicio a esta jornada. En primera instancia, queremos felicitarles a todos los contadores públicos, colegas, amigos, quienes en este ha comenzado ya nuestro mes aniversario, y para nosotros es un honor pues darle este primer regalo que teníamos preparado la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos de Miranda. Hemos venido adelantando gestiones y una de ellas es esta plataforma a través de la cual a partir de este momento va a convertirse en nuestro enlace en cada una de las actividades que venimos realizando, porque no nos hemos detenido, porque hemos buscado alternativas, soluciones ante todas estas situaciones pandémicas que estamos viviendo. Nosotros hemos buscado estas alternativas para mantenerlos a ustedes activos, mantenerlos a ustedes actualizados y que sirva esto como una herramienta para no dejar de perder esa fiabilidad que tenemos unos con los otros. Quiero hacer referencia a que en este nuestro mes aniversario hemos desarrollado una serie de actividades. Hoy también a las 3 de la tarde vamos a tener a la licenciada Verónica Carielo, quien va a continuar con esta jornada tributaria. Nos va a hablar sobre el tema del impuesto a los grandes patrimonios. Así también hemos ya desarrollado, o venimos desarrollando, mejor dicho, un concurso novedoso de canto que le denominamos Sinergia Musical, donde tuvimos a bien recibir 41 videos de colegas a nivel nacional para hacerse dentro de este concurso. Ya allí se hizo una primera selección, el jurado muy rigurosamente evaluó esos 41 videos y tuvimos ya 11 semifinalistas. Esos 11 semifinalistas mandaron un segundo video, ya se encuentran en la red de CCCP Miranda en Instagram. Allí ustedes pueden ver estos videos y pueden votar por el de su preferencia, porque los 5 videos que obtengan la mayor cantidad de votos son los videos que van a pasar a la gran final. Entonces, este es un concurso abierto, es una innovación que hemos buscado para mantener esta celebración de nuestro mes. Por otra parte, el viernes 18 de septiembre vamos a tener al licenciado Miguel Mileo, quien va a compartir con nosotros cómo construir un negocio de servicios profesionales altamente rentable. Esa actividad está planificada para las 2 de la tarde. Los invitamos también a inscribirse, así como lo hicieron para esta actividad, y van a recibir igualmente el ID y la clave. Pero no solo pensamos en la parte técnica, también pensamos en actividades de distracción, en actividades que permitan realizar juegos de alguna manera que vayan a hacernos compartir otro tipo de situaciones. Entonces también tenemos el dominó. Debe haber zapatero. Esa actividad también está planificada para el 12 de septiembre, la modalidad suizo, y el torneo va a ser el sábado 19 de septiembre. Por otra parte, también hemos desarrollado y está en pleno proceso el torneo Debe de haber Scrabble. Así que, señores, allí tenemos estas gestiones que venimos realizando y queremos también afianzar nuestros lazos con la Universidad Alejandro de Humboldt, quien a partir del 14 de septiembre van a tener lo que se denomina la jornada Semana Humboldtiana. Varios de los miembros de la Junta Directiva y personal del Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda han sido invitados como facilitadores en estas actividades. Otra actividad que también tenemos ya confirmada es para el miércoles 23 de septiembre. Desde Bolivia nos va a acompañar el licenciado Francisco Pinto con una importante presentación, modelos de informes de auditoría y el efecto coronavirus. El licenciado Francisco Pinto es el director de la Escuela Internacional de Auditoría y Pymes. Para el sábado 26 de septiembre también tenemos una presentación bien especial, bien particular. Nos va a acompañar una persona muy conocida por la gran mayoría de las personas que estamos acá. Él va a tener a bien compartir
esa actividad y también están cordialmente invitados. Es Carlos Saúl Rodríguez, el ex mentor, para llamarlo de alguna manera, de lo que ha sido todo el proyecto de la Vinotinto. Entonces, señores, como están viendo, allí hemos desarrollado varias actividades. Poco a poco hemos venido haciéndole publicidad en nuestra página de Instagram, CCP Miranda. Cualquier duda, cualquier información, siempre estamos atentos y abiertos a brindárselas a todos ustedes, nuestros seguidores, y cada una de las personas que no forma parte de nuestro colegio, pero que también han estado interesados. Y esto también es importante hacerles referencia, que contamos con colegas de algunos otros estados quienes nos han pedido la deferencia de poder entrar a esta importante actividad. Y nosotros pues hemos tenido a bien permitirlo a través de las gestiones que podemos realizar. Todo esto siempre pensando en realizar la sinergia necesaria que tiene que existir entre los contadores públicos venezolanos, los que estamos acá y los que están fuera de nuestra frontera. Así que una vez hecho este pequeño preámbulo, voy a darme entonces la oportunidad para presentarles a José Javier García, quien es socio de impuestos de PwC Venezuela, y hoy nos va a estar acompañando con esta importante presentación denominada Acuerdo Nacional de Armonización Tributaria, dictadas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. José Javier, bienvenido a esta también casa virtual, y un inmenso honor que nos estés acompañando en esta mañana. Gracias, Wilfred. Buenos días. De verdad, para mí grato poderlos acompañar. Felicitarlos por esta iniciativa de este tipo de eventos de divulgación de normativas referente a lo que nos está afectando en el día a día. Y bueno, felicitaciones a todos los que están en línea también por dedicar parte de su tiempo a esta formación profesional, porque sin duda alguna este es uno de los elementos que va a conllevar a que podamos construir ese país que todos queremos, ¿no? El tema de preparación profesional, personal, sin duda alguna es fundamental en estos momentos, y ante esta situación actual, qué mejor que iniciar y mantener ese desarrollo profesional que todos necesitamos, ¿no? Y que lo necesita el país también. Entonces, bueno, agradecimiento a todos en general. Un poquito, cuando Wilfred me llamó y me comentaba un poco sobre qué tema podríamos tocar o comentar en esta mañana, en esta hora, salió el referente a el acuerdo, vamos a llamarlo acuerdo, inicialmente vamos a utilizar el título del documento, el Acuerdo Nacional de Armonización Tributaria Nacional en materia municipal, sobre todo porque se dan dos sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fechas muy cortas. Hablamos del 7 de julio y hablamos del 18 de agosto. Sin embargo, como antecedente a esta sentencia, yo creo que podemos un poco pasearnos de manera rápida por aquellos índices económicos o indicadores económicos del país y qué es lo que ha venido pasando en los últimos 5 años. Y aquí hablamos de un periodo 2013-2019, en donde si luego sumamos el periodo enero-agosto 2020, vamos a darnos cuenta que efectivamente hay un deterioro económico aún mayor, ¿no? Un Producto Interno Bruto que decrece, una inflación del Banco Central oficial, publicada por el Banco Central de Venezuela, de más de 2.000 millones por ciento. Esto es para el periodo de 5 años, 2013-2019. Una tasa de cambio oficial que se desplaza alrededor de 74.000 millones por ciento respecto a lo que era la tasa oficial hace 5 años. Quizás un poco para tener un poco más preciso este dato de la tasa de cambio, recientemente, hace un par de semanas, se cumplieron 2 años de la reconversión monetaria. Los que no lo han visto o pueden tomar por allí el número y podemos hacer el cálculo, la tasa de cambio desde el momento en el cual se entra en vigencia la reconversión monetaria, que fue exactamente hace 2 años y 2 semanas, al día de hoy se ha desplazado en alrededor de un 505.000%, lo cual nos da a entender
el impacto que esto está generando, sin duda alguna, en lo que es el tema económico, ¿no? Hay un audio por allí, el eco. Luego, en este mismo sentido, tenemos la variación del salario mínimo integral, unas caídas de las reservas internacionales de un 75.2%, esto sin considerar obviamente el año 2020, una producción petrolera que también decrece en un 70% aproximadamente, y obviamente esta disminución de la producción petrolera trae consigo también una disminución de las exportaciones, y hay también, sin duda alguna, asociado a lo que es el manejo de las reservas, una caída en las importaciones. ¿Cuál ha sido la tendencia en este último año cuando hablamos de nuestros proveedores y cuando hablamos de cara nosotros como proveedores a nuestros clientes? Sin duda alguna se ha incrementado el tema de las operaciones del a contado, ya no hay crédito, ya ese crédito del cual hablábamos hace un par de años ya no existe, prácticamente hoy las operaciones se dan por pagos adelantados, y esto mismo es lo que ha venido haciendo la administración tributaria. Cuando vemos que el CENIAT, o a través de lo que es el CENIAT, se promulga una providencia y hay unos decretos, unas modificaciones, hay unos decretos constituyentes en el cual se establece una determinación del IVA de manera semanal, inicialmente, con unos anticipos de IVA que prácticamente terminan siendo diarios, recientemente reformado a través de una providencia, no a través de un texto normativo legal como tal, en donde se establece un plazo de 15 días, empezamos a ver que los municipios también comienzan a tomar dicha práctica. Era común hace un par de años observar un periodo municipal de un año. Posteriormente, ese periodo municipal de un año empieza a modificarse y empezamos a ver periodos municipales de un semestre, de 3 meses o trimestrales, bimestrales, mensuales, e incluso ya empezamos a ver periodos municipales semanales. Y ya vamos a ver que esto va en contradicción con una ley que viene a regular todo lo que es la actuación de los municipios, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Entonces, empieza a generarse esa distorsión. Luego a esto le podemos sumar, a estos indicadores económicos, le podemos sumar la prohibición que empiezan a tener los municipios de utilizar la unidad tributaria o el valor de la unidad tributaria como un elemento de medida a los fines de lo que es la determinación de sanciones y a los fines de la determinación de lo que posiblemente puedan ser sus aforos en base a los mínimos tributables, y empezamos a ver cómo cada municipio empieza a utilizar una medida una unidad de medida distinta. En algunos casos se utilizan divisas o moneda extranjera, y en otros casos más recientes empieza a utilizarse el petro, ¿no? ¿Qué problemas municipales en general estamos viendo? Un poco orientado a lo que puede hacer esta armonización. La causación del hecho imponible. El hecho imponible en materia municipal está referido en principio a la ejecución de una actividad económica. No obstante, empezamos a ver cómo los municipios de Guanta, Puerto Cabello y Vargas empiezan a generarse ordenanzas referidas a gravar no solamente la ejecución de una actividad comercial e industrial en dicho municipio, sino actividades tales como la importación y exportación, las cuales de manera clara, por lo previsto en la Constitución Nacional, no pueden ser objeto de gravamen por parte de los municipios. Bases imponibles en las cuales empezamos a ver distorsiones entre lo que es la determinación o base imponible del municipio A respecto al municipio B. Y aquí, por ejemplo, podemos traer como referencia el municipio de La Cañada de Urdaneta, en Maracaibo, en el cual prevé o considera la moneda de facturación como elemento de determinación de consideración de esa base imponible y posteriormente elemento de determinación del tributo. Y acá podemos sumar municipios que están ubicados en el oriente del país, también asociados con el tema del sector petrolero, en el cual lo que empiezan a verificar es la emisión o la moneda en la cual fue emitida la factura. En base a esa moneda es que se aplica el aforo correspondiente, y a ese aforo correspondiente, el día que corresponde hacer el pago del tributo, se valora o se considera la tasa de cambio oficial existente al día del pago. Incluso en el pasado, hablo unos 3 años antes, a raíz de los últimos cambios en la ley de ilícitos cambiarios o convenios cambiarios, incluso algunos municipios llegaron a aperturar cuentas bancarias en moneda extranjera dentro del sistema nacional, financiero nacional, y el requerimiento de pago hacia los contribuyentes era: o me pagas en bolívares a la tasa de cambio oficial vigente al día del pago,
o simplemente me pagas en dólares porque esa fue la moneda en la cual emitiste la facturación. Allí empezamos a encontrar problemas tales como si la factura yo la emití hace 2 años, por dar un ejemplo, cuando la tasa de cambio producto de la reconversión era 60 bolívares por dólar y el aforo pensemos que es el 1%, posiblemente ese 1%, cuando yo hoy, y pensemos que la interpretación del municipio es que el impuesto municipal se paga al momento del cobro de la factura, cuando yo hoy cobre la factura, posiblemente la esté cobrando igual en divisas, la multiplicación de ese aforo por la tasa de cambio de hoy representa un tributo que en bolívares pudiera ser muy, pero muy, muy superior a lo que fue la base imponible o el ingreso bruto correspondiente de la compañía. Territorialidad, empezamos a ver la guerra entre los distintos municipios respecto a cuál tiene la potestad de gravar las operaciones o ejecuciones llevadas a cabo por los contribuyentes, sobre todo cuando hablamos de contribuyentes que puedan tener distintas oficinas o representantes de ventas en los distintos territorios. Alícuotas, hay una guerra, como lo llamamos acá, de alícuotas, en el cual cada vez que hay una necesidad económica prácticamente conlleva a una reforma de la ordenanza municipal o de los aforos a los fines de incrementar el monto del tributo. Y aquí empezamos a ver algunas disparidades tales como, y doy un ejemplo muy sencillo, si vendo computadoras en el municipio A, el aforo por la venta de computadoras podrá representar un 10% de los ingresos brutos, pero si me muevo al municipio B, ya pudiera ser hasta un 7%. Entonces empezamos a ver una total desarmonía, por llamarlo de alguna manera, entre lo que puedan ser estas alícuotas establecidas para una misma actividad en distintos municipios. Y todos estos aumentos se dan básicamente por una necesidad económica, sin que en ello pueda darse una discusión con los empresarios, con los comerciantes, sin que en ello pueda darse una discusión pública de las razones por las cuales se está haciendo la modificación y que tampoco considera la realidad económica de cada entidad. Y luego tenemos, como lo comentaba hace un rato, disparidad de elementos asociados al cumplimiento de obligaciones formales, entiéndase declaraciones o anticipos. Municipios en los cuales esos anticipos son diarios, municipios en los cuales son semanales, municipios en los cuales pueden ser mensuales, periodos fiscales distintos, disímiles, que se modifican de una semana a otra a los fines de buscar o incrementar la recaudación tributaria, y al final del día esto trae como consecuencia una inseguridad para el contribuyente. Hemos visto situaciones en las cuales se han observado ordenanzas de un mismo municipio selladas con el sello respectivo de las autoridades correspondientes, fechadas el mismo día, y cuando revisamos el texto de las mismas consideramos discrepancias o diferencias significativas, no de forma, respecto a lo que pueda hacer la ordenanza. Entonces, aquí empezamos a ver toda esa cantidad de problemas en los cuales sin duda alguna, y sin temor a equivocarnos, requería o requiere de una armonización, y allí es donde un poco vamos a ver ahora si esa armonización realmente se está dando, si realmente era el medio o el camino para que se haga la armonización a través de una decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y cuáles son estos efectos o recomendaciones que de cara a este futuro próximo tenemos o podemos agregar, ¿no? Antes de hablar de la sentencia 0078, que es la que viene a activar todo este mecanismo, yo quisiera hacer referencia a una ordenanza del municipio Maracaibo, del estado Zulia, de fecha 28 de diciembre del 2018, la cual establecía el petro como referencia al pago de impuestos. Esa ordenanza, en su oportunidad, se solicitó un recurso de nulidad por inconstitucionalidad, conjuntamente con una medida cautelar de suspensión de efectos, y al respecto el Tribunal Supremo de Justicia otorgó dicha medida cautelar, se suspenden los efectos e invita a las autoridades municipales a que efectúen una modificación de la misma, y mientras tanto le da vigencia a la ordenanza que había sido derogada por esta ordenanza que estaba siendo objeto de solicitud de nulidad y de medida cautelar. Es muy sencillo, esta ordenanza lo que establecía, insisto con esto, es la utilización del petro como referencia del pago de impuestos. Entonces ya tenemos, por llamarlo de alguna manera, un primer antecedente en cuanto a este criptoactivo, si pudiéramos llamarlo de alguna manera criptoactivo o activo digital, por llamarlo de alguna mejor manera,
asociado a un valor que sin duda alguna se modifica de manera diaria en virtud de la íntima relación que tiene el petro o el valor del petro respecto al dólar, en donde hay una cotización del dólar diaria que varía de manera automática, producto de la publicación que efectúa el Banco Central de Venezuela. Pero bueno, eso nos sirve como un antecedente y que lo vamos a comentar un poco más adelante. Luego, para los que están en Caracas, estamos acá que nos movemos en el municipio de Chacao, o que nos hemos movido en el municipio de Chacao, llega el año 2019, estamos hablando de un año posterior a unos meses posteriores, 4 meses posteriores a la ordenanza esta de Maracaibo, que fue de diciembre del 2018, y se establece una reforma a la ordenanza de creación de las unidades de valores fiscales, y hay una ordenanza también sobre convivencia ciudadana del municipio de Chacao. Básicamente, ¿qué se establecía allí? Allí se establecía el dólar, la divisa, como la unidad de medida a los fines o de referencia a los fines de la determinación de las sanciones. Si bien es cierto que al momento de incurrir en una infracción, y aquí los ejemplos sobran, voy conduciendo, hablando por celular, voy conduciendo sin el cinturón de seguridad respectivo, todas esas sanciones asociadas a estos incumplimientos estaban referenciadas en base al dólar. El pago se hacía en bolívares considerando la tasa de cambio oficial vigente al momento del pago. Entonces no era más que un elemento que estaban buscando los municipios a los fines de actualizar o mantener actualizado el valor de sus ingresos considerando una economía hiperinflacionaria como la que tenemos. Sobre esta ordenanza hay una solicitud en el 8 de julio del año 2019, es decir, un par de meses posterior a su promulgación, en la cual también se solicita la anulación del día a día. Sí. No, nada que disculpar. Nada que disculpar. Fíjate, un poco volviendo a esta lámina de la cronología, yo hacía un comentario de que hay un antecedente que no está aquí y es el municipio de Maracaibo, una ordenanza del año 2018 en el cual se establecía el petro como una unidad de medida a los fines de las sanciones. Sobre esa ordenanza hubo una solicitud de nulidad por inconstitucionalidad y de suspensión de los efectos y la misma fue acordada por el TCJ, restituyendo la vigencia a la ordenanza que estaba anteriormente. Entonces, ya por ahí empezamos a tener un elemento, el petro, de acuerdo al año 2018, sentencia del TCJ, no puede ser utilizada como una unidad de medida a los fines de las sanciones en virtud de que ese elemento dispositivo del petro no está en nuestro marco jurídico como un elemento de medida de penalidad, no está en nuestro código penal, no está en nuestro código orgánico tributario, no está en nuestra constitución nacional. Entonces, luego veíamos el tema de Chacao, 4 meses después, 5 meses después, Chacao emite unas reformas a las ordenanzas una reforma a la ordenanza de convivencia ciudadana y también una reforma a aquella ordenanza sobre creación de unidades de valores fiscales y establece el dólar como un elemento de referencia a los fines de la determinación de sanciones. Obviamente el infractor, el ciudadano que cometió una infracción, al momento de hacer el pago de la penalidad, hacía el pago en bolívares, considerando la tasa de cambio vigente al día en que efectuaba el mismo. El 8 de julio se interpone ante la Sala Constitucional un recurso de nulidad por inconstitucionalidad de esa reforma o esa creación de unidades de valor de Chacao, junto con un amparo cautelar en base para las ordenanzas en referencia. Y el mismo año 2019, 8 de agosto, la Sala Constitucional admite dicho recurso de nulidad, declara procedente la solicitud de amparo y se suspenden los efectos de dichas ordenanzas. Es decir, básicamente se señala y se indica que no puede ser utilizado el dólar como una unidad de referencia o medida a los fines de la determinación de sanciones, con un argumento similar o idéntico, en otras palabras, al que había utilizado ya la Sala Constitucional cuando consideró o tuvo bajo su revisión lo referido a la ordenanza del municipio de Maracaibo y la utilización del petro. Entonces ya empezamos a ver aquí un denominador común. El TCJ señala, no puedes utilizar el petro, no puedes utilizar la divisa o una divisa como ejemplo de divisa, no están configurados dentro de nuestro marco legal, no están en la Constitución Nacional, no están tampoco en ningún dispositivo sancionatorio de carácter penal o de penalidad, no están tampoco en el Código Orgánico Tributario. Entonces, tenemos un primer approach por parte del TCJ, ¿no?
Luego, sorpresivamente, prácticamente un año después de esta suspensión de estas ordenanzas de Chacao, hay un nuevo pronunciamiento de la Sala Constitucional que va más allá. No se queda con Chacao, sino que abarca la totalidad de municipios del país y suspende, o sea, una suspensión por 90 días de cualquier instrumento normativo dictado por los consejos municipales, instrumento normativo de carácter tributario. Y aquí un poco la duda que surge, y a raíz de ello se da una solicitud de declaratoria por parte del síndico procurador municipal de Chacao, por cierto, claro, que no se ha dado la fecha, o no se llegó a dar, es ¿qué cubre esta suspensión de 90 días? Cubre o aplica para impuestos, tasas y contribuciones. Del texto de la sentencia puede interpretarse que cubre todos estos elementos tributarios. No sé, una interpretación que solamente incluye o abarca las tasas y contribuciones. Por lo tanto, los impuestos, entiéndase el impuesto sobre las económicas, sigue estando vigente y por lo tanto aplica todos los elementos asociados al cumplimiento de dicha obligación. Y sobre este particular, básicamente los distintos municipios a nivel nacional emitieron o comunicados directos a los contribuyentes en los cuales señalaban que lo que estaba suspendido era solamente lo referido a tasas y contribuciones. Y esto tiene, yo comentaba, cierto elemento económico, el cual proviene de impuestos, de tributos, sean impuestos, tasas o contribuciones, y el dejarlo sin esa generación de ingresos conllevaría que el municipio estaría incapacitado de poder ejecutar aquellas actividades que son propias por de la Constitución en virtud de que no tienen los ingresos para llevarlo a cabo. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, hay cierto elemento de razonamiento al interpretar que los impuestos no estaban incluidos en esta suspensión. Sin embargo, insisto con esto, la sentencia le da un contenido, pareciera no, sin duda no es completamente clara, ¿no? Elementos fundamentales a resaltar acá, me va a pasar algunas láminas, vale la pena irnos a esta, la 156 numeral 13 de la Constitución, y es que la Constitución, como un mandato propio de la misma, establece que es competencia del Poder Nacional el que se dé una armonización entre las distintas potestades tributarias. Y aquí lo que entendemos es que está una ley, es vía un mandato legal, es vía promulgación de los instrumentos correspondientes al Congreso o a la Asamblea, los que pueden venir a regular y generar esos requisitos, condiciones para que la armonización, y que de una u otra manera ya lo teníamos en la ley del Poder Público Municipal, sobre la cual vamos a hacer algunos comentarios más adelante, y sobre la cual vamos a ver cómo ya el día de hoy, o antes de este acuerdo de armonización sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, ya habían preceptos allí claramente establecidos que no estaban siendo cumplidos, ellos referidos al ejercicio municipal, en virtud de las modificaciones que han venido haciendo los distintos municipios en cuanto a establecer ejercicios, periodos imponibles de una semana. Luego lo vamos a ver más adelante. Sin duda, hay un exceso de carga tributaria y esto genera una cantidad de eventos asociados a violar principios fundamentales en materia tributaria. Estos excesos un poco venían dados por lo que yo comenté al inicio de la sesión, y es una realidad económica que está afectando a cada uno o a cada sector del país, y aquí sin duda alguna en municipios también, y luego van a darse esas productos también a no consideración tales como el de la tributaria a los fines de la medición de elementos para la cuantificación de sanciones. Entonces, lo que señala en resumen esta sentencia es esa suspensión por 90 días. Luego se ordena al presidente del área económica y ministro del Poder Popular de Industrias de Producción para que con gobernadores, alcaldes y jefes del Distrito Capital establezcan esas técnicas, dando los elementos de armonización, distintos tipos y alícuotas de tributos. Fíjate que aquí se habla de tributos, la suspensión parece muy clara, pero luego la armonización dice, wow, la armonización tiene que incluir todos los elementos asociados a los tributos, es decir, impuestos, tasas y contribuciones. Luego, el vicepresidente sectorial de área económica tiene que presentar un informe detallado ante la sala a los fines de cuáles son las actividades que él ejecutó. Comentaba que particularmente pensaba que esto iba a llevar posiblemente periodos de tiempo
largos para que se resolviera, sobre todo considerando la situación del país. Sin embargo, luego vemos con sorpresa cómo hay un nuevo dispositivo por parte o una nueva sentencia por parte de la Sala Constitucional. Elementos rápidamente relevantes que voy a comentar, algunos ya los comenté, y es que primero se le está dando a un órgano que no le corresponde el elemento de regulación o armonización como lo es el Ejecutivo, es decir, eso le correspondía por mandato constitucional al Poder Legislativo Nacional y no al Ejecutivo en cabeza del vicepresidente o el ministro correspondiente del área de comercio. Segundo, se coarta totalmente esa libertad de ejercicio, potestad tributaria a los municipios, a los estados. La sentencia va más allá de una sentencia, en principio referida sobre una solicitud, una querella hacia el municipio, sin embargo abarca la totalidad de los municipios del país, en donde no se da a los municipios la posibilidad de defenderse o de presentar sus argumentos sobre los elementos que está en la sentencia decidiendo, es decir, el derecho al debido proceso del derecho a la ética. Hay un desconocimiento total de las medidas cautelares, y lo que quizás yo veo positivo de todo esto es que sí hay un reconocimiento de una fiscalidad excesiva, sin embargo, insistimos con esto, no necesariamente la forma en la cual se pretende armonizar pueda llegar a ser la adecuada y la correcta, y esto pudiera generar problemas mucho más graves hacia futuro, ¿no? Ya esto lo comentamos, básicamente elementos fundamentales de esta sentencia. Ya comentamos la solicitud declaratoria del síndico de Chacao, que aún no ha sido emitida, y luego nos entramos con este Acuerdo Nacional de Armonización Tributaria. Yo aquí hago la pregunta, ¿estamos realmente en una armonización del sistema o una parcial estandarización de algunos elementos? Este acuerdo suscribe, en virtud del mandato de la sentencia que comentábamos hace un rato, en fecha 9 de julio, por un total de 308 alcaldes. Quedan, sin suscribir dicho acuerdo, 27 alcaldes. Se presenta ante la Sala Constitucional por parte del vicepresidente sectorial del área económica en fecha 17 de agosto de 2020. Tenemos entonces la sentencia. Una vez que se presenta este acuerdo a la Sala Constitucional, la Constitucional emite una nueva sentencia que es la 0110, la cual establece lo siguiente, en resumen. Uno, que ordena a estos alcaldes suscriptores, es decir, los 305 que firmaron este acuerdo, a proceder en un plazo de entre un 30 días a modificar las ordenanzas municipales respectivas. A lo firmarlo, acuerdo de armonización firmado por los alcaldes. Y en el caso de los alcaldes que no firmaron dicho acuerdo, se da un plazo de 15 días continuos siguiente a la notificación de esta sentencia, la 0118, para que procedan a manifestar su adhesión al acuerdo en cuestión. Es decir, en este momento que hay es un acuerdo que en principio la sala del TCJ obliga a que quienes lo firmaron procedan a modificar las ordenanzas respectivas, y en el caso de quienes no lo aceptaron o no lo han firmado, tienen un lapso de 15 días para su adhesión. Ahora, ¿qué pasa si entre esos 15 días de adhesión? Quizás aquí un poco lo que estoy viendo es una nueva sentencia en el cual la sala lo que va a hacer es obligar a que esos 27 municipios obviamente tienen que formar parte del acuerdo como tal. Fundamental acá, y es una pregunta que nos han hecho, ¿esta sentencia, la 118, levanta esa suspensión de días? La respuesta es no. En ninguna parte de la sentencia, o por lo menos no se desprende el contenido de la misma y se puede interpretar de que dichas medidas de suspensiones se suspendan. Por lo tanto, seguimos dentro de ese plazo de suspensión que señalaba hace un rato, pareciera limitado a lo que son contribuciones. Ahora, ¿qué tiene este acuerdo de armonización? Y un poquito coloco acuerdo de armonización entre comillas. Es en principio una reducción de las actividades de clasificador o clasificadas a los fines de la determinación de los aforos. Aquí se limitan a 30 sectores o 30 actividades de industria, comercio, vendedores similar, y se establece un límite mínimo y máximo de aforos. Es decir, que ahora todos los municipios tienen que utilizar esta tabla de actividades, la cual va a ser común, homogénea
a nivel nacional en la cual hay un establecimiento de límites mínimos y máximos. Vuelvo, pregunto acá, ¿resuelve esto la armonización que se requiere? Porque pudiéramos estar hablando, y doy un ejemplo muy sencillo, de una actividad que ustedes se puedan imaginar, vuelvo con la venta de computadoras, en la cual el acuerdo de armonización me señale que el rango mínimo es 3% y el rango máximo es 6%. Lo que nosotros vemos es igual, 3 o 6%, un municipio o en otro, sigue presentando y generando distorsiones. Y lo peligroso de esto, de estos límites mínimos y máximos, y lo estamos viendo en algunas alcaldías, y entendemos que, y en algunos municipios, entendemos que el municipio Caroní es uno de ellos, es que esto va a generar una motivación para que en aquellos casos en los cuales máximo acordado en este acuerdo se ve a que se lleva el más. Explico. Pero por un momento en el municipio Caroní, la de computadoras antes de este acuerdo de armonización el era 3%, pero ahora la armonización establece que el máximo puede ser el 7%. La motivación total la va a tener la hora de llevar máximo. Entonces estaríamos colocando a ese contribuyente que hasta el día de ayer o hasta el día de hoy tiene un aforo del 3% a pagar un aforo del 7%, que va a estar enmarcado dentro del acuerdo de armonización, pero que alguna le genera un perjuicio significativo al contribuyente. Entonces, ese elemento, lo que vemos, no está allí considerado. Se acuerda la creación de un registro único de contribuyentes municipales. Esto va a ser digital para facilitar el intercambio de información y evitar la doble tributación. Si lo vemos o vemos las consideraciones o las motivaciones del mismo, sin alguna quedó exhibido, no obstante empezamos a revisar elementos tales como lo que nos acaba de pasar a Frutos, hay una caída del servidor, si sumamos la ausencia de electricidad en algunas regiones del país, la ausencia de internet, posiblemente este único de contribuyentes municipales no va a estar operativo a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, pareciera que esto lo vamos a ver más a mediano y largo plazo. Los asuntos costos van a pretender ser trasladados al contribuyente vía la de impuestos. Como señalaba respecto al punto anterior, va a existir una motivación clara por parte de las municipales a los fines de llevar los límites de aforos al monto máximo o al monto o al límite superior. Se prohíbe el cobro de divisas, de tributos en divisas, el pago será único y exclusivamente en dólares, pero, siempre hay un pero en esto, se aprueba el uso del criptoactivo Petro como unidad de cuenta para el cálculo dinámico de los tributos y sanciones. Señores, esto no es más que una dolarización de los elementos de sanciones y una dolarización de los mínimos tributarios, porque de acuerdo a en virtud de este acuerdo de armonización, los mínimos tributables estarán ahora expresados en petros, como hay un link directo entre que un petro equivale a 60 dólares. Sí, fíjate que un poco lo que comentábamos de este acuerdo era, no sé si se cayó cuando estaba empezando, pero rápidamente que se reducen las actividades económicas del clasificador, ahora son 30. Estas 30 actividades van a estar o ser homogéneas a nivel nacional y se empiezan a establecer mínimos y máximos en cuanto a los aforos aplicables. Lo peligroso de este establecimiento de mínimos y máximos, sin considerar elementos propios de lo que pueda ser la realidad actual de las ordenanzas y de los contribuyentes, es que un contribuyente que por una actividad X pudiera estar hoy tributando por el 3% o por un aforo del 3%, el acuerdo ahora permite que esa actividad sea entre un 2 y un 5, por dar un ejemplo, y lo que va a haber es una motivación expresa y directa para que la autoridad municipal reforme la ordenanza estableciendo los topes máximos. Es decir, voy a estar dentro del acuerdo, me muevo al máximo y inmediatamente muevo a ese contribuyente que estaba tributando en base a un 3% de su aforo a un 5%, lo cual genera un perjuicio económico significativo y un impacto de caja patrimonial al contribuyente al verse modificada su alícuota de un 3 a un 5, producto de un acuerdo de armonización tributario que en teoría venía a beneficiarlo.
Comentaba luego la creación del registro único de contribuyentes municipales, que será digital. Sin embargo, este elemento posiblemente de implementación va a ser largo en el tiempo y luego el tema de costo asociado a lo que es la realidad del país por temas de conectividad, electricidad, internet y todo esto. Bienvenido si se logra, bienvenido si logra evitar la doble tributación, bienvenido si se logra un intercambio de información orientado a protección también de los contribuyentes. Sin embargo, lo veo como un elemento un poco más a mediano o largo plazo, en donde sin duda alguna los costos de implementación, yo particularmente lo que veo es que van a buscar trasladarse al contribuyente vía modificación de los aforos en los casos de incrementar los mismos si fuera el caso, ¿no? Se prohíbe el pago de tributos en divisas, el pago será exclusivo en bolívares, esto no es nada nuevo. Sin embargo, resalta el hecho de que se aprueba el uso del petro como unidad de cuenta. Y aquí lo que yo comentaba hace un rato era, cuando me di cuenta que estaba fuera de línea, es que ¿cuál es la diferencia de utilizar el petro como unidad de cuenta respecto a lo que la ordenanza del municipio de Maracaibo del año 2018 establecía? La diferencia es absolutamente ninguna. Maracaibo, año 2018, establecía el petro como una unidad de cuenta asociado a este elemento propio. Luego Chacao incorpora la divisa como un elemento también de unidad de cuenta, y en aquellas dos oportunidades lo que dice el Tribunal Supremo de Justicia son que estos dos elementos no están configurados ni en la Constitución Nacional, ni en el Código Orgánico Tributario, ni en ningún otro dispositivo sancionatorio venezolano, por lo tanto no pueden ser aplicables, y a raíz de ello es que se da la suspensión de dichas ordenanzas. ¿Cuál es la diferencia de esas ordenanzas respecto a esto? Yo particularmente no veo ninguna. Y el uso del petro, al final del día, no es más que dolarizar los elementos asociados a las sanciones y a los mínimos tributables. ¿Por qué? Porque el petro, sin duda alguna, está referenciado de manera directa con el dólar, por lo tanto, cada variación que se dé de manera diaria del dólar y la moneda local, sin duda alguna genera un impacto de valoración respecto a lo que es el petro. Por lo tanto, no es más, insisto con esto, que una dolarización a los elementos propios de lo que es la determinación de tributos, sanciones y en todo caso el mínimo tributable. Un mínimo tributable que también requiere ser analizado y revisado, porque el mínimo tributable, que alguien pudiera decir es un mínimo, sin embargo la afectación a cada uno de los contribuyentes es totalmente distinta, la realidad de cada contribuyente es distinta, independientemente de que puedan estar en la misma zona geográfica. No es lo mismo un contribuyente con una estructura de costos asociadas a un local propio, o una estructura de costos asociados a un financiamiento o a un arrendamiento del sitio en el cual ejecuta sus actividades. Se aplica o se acuerda también dentro de este acuerdo una tabla de valores de construcción y de la tierra, esto es a los fines de los avalúos catastrales, en donde el petro va a ser como la unidad de medida. Sin embargo, queda potestad de cada municipio el establecer los elementos de plusvalía. Básicamente allí lo que tenemos es un elemento que tendríamos que tener en consideración posiblemente para algo que va a comentar Verónica en la tarde, que es el impuesto a los grandes patrimonios, en donde la ley de impuesto a los grandes patrimonios me obliga a mí como contribuyente para este año que en el caso de inmuebles obtenga los valores catastrales. Esto pudiera afectar siempre y cuando esto estuviera vigente a la fecha de declaración o a la fecha de vigencia de determinación de ese tributo. No obstante, por los 30 días que otorga el TCJ y luego otros elementos fundamentales que vamos a ver más adelante, yo particularmente creo que esto no va a estar vigente de cara a ese periodo, ¿no? Aspecto fundamental, esto es un documento de adhesión, ya lo decíamos hace un rato, de acuerdo a la Constitución, esto era un mandato legislativo, sin embargo aquí lo que vemos es un grupo o el grupo que conforman el comité de alcaldes, los cuales lo están firmando. Por lo tanto, esto no, en principio, no se da cumplimiento al mandato de la Constitución Nacional. Una de las motivaciones que se menciona allí es el bloqueo económico. Sin duda aquí lo que hay es un apoyo al Poder Ejecutivo. Vemos con preocupación que hay una ausencia total de participación de las gobernaciones. En algunos casos, la alícuota mensual máxima es el 7%, y esto va en contraposición con lo que establece la ley municipal, ya que allí hablamos de periodos anuales. Y un elemento que uno pudiera tomarlo como positivo es que hay que dar continuidad al proceso de simplificación, estandarización
y modernización de la recaudación de tasas por servicios. Y aquí empieza a avalarse posiblemente el tema del aseo urbano, de la recolección de desechos sólidos, en donde sin duda alguna de lograrse un elemento armonizador y simplificador y estándar, genera un beneficio para los contribuyentes. Pero, vuelvo y repito, sobre esto creo que hay mucho todavía que recorrer, ¿no? Yo particularmente no veo este acuerdo como una armonización per se. Creo que hay elementos fundamentales y esenciales que no se consideraron. Parte era de esos elementos que yo comentaba al inicio respecto a lo que son los problemas en materia de impuestos municipales. Y aquí un aspecto que sin duda hay que resaltar es que ya hoy estamos viviendo la implementación de elementos y políticas contrarias a lo que establece la ley orgánica del Poder Público Municipal y que incluso vía este acuerdo también los mismos no están siendo respetados. Esta ley es de fecha 28 de diciembre del 2010, por lo tanto no es una ley nueva. Aquí se habla de la autonomía, la facultad que tiene el municipio para crear, recaudar e invertir sus ingresos. En recaudar sin duda alguna está el tema tributario, que es por un mandato propio de la Constitución, que está siendo violentado a través de esta decisión del TCJ. Aquí hablamos también de esa autonomía. Fundamental, y aquí viene una parte de nuestras recomendaciones, el artículo 6 de esta ley orgánica habla de un proceso de formulación de leyes en las cuales tiene que haber participación de las personas que estén siendo afectadas por las mismas, en este caso los contribuyentes, los comerciantes, los industriales, y que tiene que considerar la capacidad fiscal y el desarrollo económico, porque son condiciones peculiares de cada contribuyente en cada municipio. Entonces, el exhorto acá es acercarnos ante las distintas autoridades municipales, ya sea vía gremio, vía cámara de comercio, vía cámara de industria, ya sea vía a través de órganos, de elementos técnicos o de asociaciones técnicas, como lo puede ser el Colegio de Contadores, como lo puede ser el Colegio de Abogados, a los fines de presentar todos aquellos elementos que sin duda alguna tendrían que ser considerados cuando estamos hablando de la modificación de unos elementos sustanciales y fundamentales como son las ordenanzas y la determinación de una nueva escala de aforos. El periodo impositivo, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, es de 1 año. Coincide con el ejercicio civil o debe coincidir con el ejercicio civil y los ingresos gravables serán los percibidos en el año, sin que esto lleve a limitar a que se establezcan mecanismos de declaración anticipada. No obstante, en la práctica, lo que estamos viendo es que se están establecidos periodos mensuales, se han establecido periodos semanales, e incluso este acuerdo de armonización habla de aforos mensuales. Por lo tanto, hay sin duda alguna un corto o una distorsión entre lo que establece la ley, que son elementos que buscaban generar una armonización, y lo que se está dando en la práctica y lo que puede seguirse dando en la práctica en virtud de este acuerdo de armonización, ¿no? Este acuerdo de armonización habla de actividades primarias, entre otras cosas. Hay que tener cuidado porque la Ley Orgánica del Poder Público Municipal señala en su artículo 226 que las actividades de agricultura, cría, pesca y actividad forestal podrán ser gravadas siempre y cuando no se trate de actividad primaria. Pero en todo caso, la alícuota del impuesto no podrá exceder el 1% hasta tanto una ley nacional sobre la materia disponga lo contrario. Ahora, este acuerdo nacional no es una ley, es un acuerdo en el cual nos sentamos en una mesa teóricamente y llegamos a unos convencimientos respecto a que hay unos elementos propios de armonización. Sin embargo, hay que tener cuidado con la aplicación y cumplimiento de este artículo 226 de la Ley Orgánica del Poder Municipal, sobre todo en aquellos municipios en los cuales tenemos esta actividad de agricultura, cría, pesca y actividad forestal. Insisto con esto, es fundamental, en mi opinión, que ese acercamiento con los municipios se den. Sé del municipio Caroní, que incluso ya es una consulta pública, la que se está haciendo respecto a la modificación de la ordenanza, y sé que hay otros municipios también en los cuales están trabajando en la misma línea. Por lo tanto, esa participación técnica de elementos técnicos que soporten o documenten alguna sugerencia tiene que darse, sugerimos que se dé, que no sea una simple carta de deseos, es decir, es que yo deseo que el aforo sea el 1%, no ya va, pero porque es que yo quiero que sea el 1%, el 1% porque aquí tengo una estructura de costos, una estructura de funcionamiento, la cual
una alícuota superior al 1% de los ingresos brutos puede ser confiscatoria y puede ser incluso contraria de acuerdo a violando incluso el principio de capacidad contributiva. El otro elemento fundamental acá es que las normas en materia tributaria, señalaba esta ley, entraron en vigencia el 1 de enero del año 2006. Por lo tanto, aquí hay una interpretación que quizás va a ser teoría, porque en la práctica no va a ser así. Alguien puede señalar, bueno, José, por lo que acabas de señalar, que establece el artículo 205 de la Ley del Poder Público Municipal, este acuerdo de armonización, si hoy entra en vigencia, estarían realmente vigentes para el 1 de enero del próximo año. La respuesta técnica, de acuerdo a lo que prevé la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, es sí. Sin embargo, lo que consideramos que en la práctica va a suceder es que posiblemente el Tribunal Supremo de Justicia señalará que será de aplicación a partir del momento en el cual él lo dictamine, e incluso pensamos, y aquí estamos un poco ya especulando, que aplique para ese periodo previo de 90 días sobre los cuales estuvo suspendido la aplicación de la norma tributaria. Elemento que consideramos que es irretroactivo, elemento que consideramos que no debería generarse en virtud de que la norma puede ser retroactiva cuando estemos hablando de sanciones o de elementos de sanciones en donde esa modificación genere un beneficio para el contribuyente o para el infractor, cosa o elemento sobre el cual en el caso de los tributos o la determinación de tributos no estaríamos hablando de esa misma situación, porque serían dos situaciones totalmente distintas. Cada contribuyente deberá evaluar sus elementos de tributación estatal y municipal, y dentro de esos elementos está todo lo que pueda distorsionar su capacidad contributiva, que pueda conllevar a ser confiscatorio, prudencia y buena fe, sin duda alguna. Hay contribuyentes que conocemos que tomaron la decisión de cancelar y pagar todos sus tributos porque simplemente un tema de estrategia. Bueno, se respeta. Algo otros amparados en la sentencia señalan están suspendidos los efectos, por lo tanto no voy a hacer ningún pago hasta tanto existe un dispositivo nuevo por parte del Tribunal Supremo de Justicia. En esos casos igual recomendamos por lo menos revisar de cuánto pudiéramos estar hablando en cuanto a esa cuantificación. Sin duda alguna, de presentarse ese caso, en nuestra opinión aplicaría el eximente de multas previsto en el Código Orgánico Tributario, ya que la ausencia de pago obedece a un mandato por parte del TCJ y no a una decisión particular arbitraria por parte del contribuyente. Insisto con esto, hay que coordinar, activar y motivar encuentros con las autoridades municipales, presentando la realidad económica del momento de cada sector, de cada empresa o en cada jurisdicción. Elementos tales como, que no están aquí configurados en este acuerdo de armonización, solicitud de beneficios, de rebajas impositivas, por el hecho de estar constituido en el municipio, por el hecho de preservar plazas de trabajo. Todos esos son elementos que sin duda alguna deben de ser presentados o pueden ser presentados, vuelvo y repito, presentados bajo un elemento de análisis técnico, bajo un elemento de análisis de la realidad de la empresa o la realidad del sector y no como una simple carta de deseos. Por lo tanto, es fundamental ese aspecto, ¿no? ¿Qué establece? ¿Qué pasa una vez que los municipios modifiquen las ordenanzas? Pensemos que mañana el TCJ señala que aquellos 27 municipios que no se adhirieron al acuerdo de manera mandatoria están adheridos al mismo y que tienen que modificar sus ordenanzas respetando los acuerdos o elementos principales de dicho acuerdo. Una vez que estas ordenanzas se dan, vuelven nuevamente al Ejecutivo. El Ejecutivo debe presentar un estudio y un informe para presentarlas nuevamente ante la sala evaluará si efectivamente esos dispositivos cumplen con los elementos principales del acuerdo y de allí debe existir un nuevo pronunciamiento en el cual se autorice o se valida la aplicación y vigencia de dichas ordenanzas. Entonces, este es un proceso que no sé cuánto pueda generarse en tiempo a partir del día de hoy, sobre el cual aún tendríamos que esperar, porque pudiéramos estar viendo posiblemente elementos contenidos en algunas ordenanzas que no sean aceptados por el TCJ y que el TCJ nuevamente las devuelva a los fines de su adecuación respecto a este, vuelvo y repito, llamado acuerdo de armonización. ¿Qué pasa en estos 90 días? Eso está pasando, eso se tiene que dar. Hay contribuyentes que preguntan, ¿debo declarar
y pagar tasas y contribuciones si están suspendidas. En nuestra opinión, la medida de suspensión abarca la obligación de no declarar. Sin embargo, una recomendación que damos es que en todo caso presentemos un escrito señalando el por qué no estoy declarando, y es amparado en base a esta decisión del TCJ y no basado en base a una interpretación particular que pueda tener el contribuyente. Hay algunos contribuyentes que decidieron declarar pero no pagar, hay otros que decidieron no hacer nada, hay otros que por estrategia decidieron declarar y pagar porque es que no quieren tener ningún problema, o es un tema de estrategia respecto a algunos elementos futuros. Pero bueno, repito, cada caso es particular, cada caso hay que evaluarlo. En cada caso, la sugerencia es que involucren a su asesor fiscal a los fines de verificar cuáles son los efectos y consecuencias que esto puede generar. Nos preguntan también, José, ¿esto es una suspensión o es una no aplicación de la ley? Perdón, de la tarifa, ¿es una condonación? Lo que vemos nosotros es que la norma habla de suspensión, es decir, que una vez vencido el plazo de suspensión, pudiera la autoridad municipal venir y cobrarnos el impuesto asociado a ese periodo. ¿Qué es lo que estamos pensando? Que posiblemente, y lo comentaba hace unos momentos, y aquí estamos ya entrando en el campo de la especulación, posiblemente el TCJ lo que señale es que se aplicarán de manera retroactiva aquellos aforos, aquellas alícuotas que se estén promulgando próximamente. Entonces, si aquí hablamos de armonización, mi conclusión es que no, aquí no hay una armonización tributaria todavía. Aquí lo que hay es homogeneización de algunos elementos. Aquí lo que hay es el que algunos elementos de ese sistema tributario municipal van a ser comunes en los distintos municipios. No obstante, en mi opinión, estamos muy lejos todavía de lograr esa armonización. E insisto con esto, y que lo he dicho varias veces, es fundamental la participación de los gremios, de las cámaras, de los empresarios, en mesas de trabajo, fomentar esas mesas de trabajo con los municipios a los fines de lograr presentar los elementos que realmente afectan este elemento tributario, perdón, número uno. Y número dos, un elemento que siempre comento, cuando hablamos y nos referimos a estas potestades tributarias municipales, uno de los elementos que siempre está previsto en la Constitución Nacional es la capacidad económica, la capacidad contributiva. En Venezuela, por muchos años, y esto a algunos les podrá sorprender lo que voy a comentar, pero en Venezuela históricamente se ha manejado que la determinación de la contribución municipal es sobre los ingresos brutos. Yo creo que es un paradigma muy viejo, es un paradigma muy antiguo, sobre el cual deben empezarse a darse ejemplos de romper el mismo. ¿A qué me refiero? En vez de un elemento determinante sobre, o como base imponible, el ingreso bruto, sin duda alguna la realidad nos lleva a que pudieran estarse considerando o deberían considerarse elementos de renta y no de ingresos, los cuales sí miden una capacidad económica y contributiva del contribuyente. En otras palabras, ¿por qué no fomentar que esa determinación, bajo elementos técnicos obviamente, de que esa determinación de esa obligación tributaria realmente tenga como base un elemento de renta y no un elemento de ingresos brutos, los cuales no son determinantes sin duda alguna de lo que pueda ser la capacidad contributiva de la empresa, del negocio, del comercio? Entonces, eso es básicamente mi reflexión final. Hay que fomentar esa mesa de trabajo, hay que fomentar esos encuentros, buscando obviamente generar ese equilibrio que en mi opinión aún no se logra con este acuerdo de armonización. Muchas gracias y bueno, creo que empezamos con la sección de preguntas, ¿no? Muy bien, José. De antemano, muchísimas gracias por tu importante presentación, por la paciencia que nos has dispensado con toda esta situación pandémica que se nos presentó en la plataforma. Pero estas son situaciones pues, que escapan de nuestras manos, mas sin embargo hicimos todo el trabajo necesario para poder reconectarnos y poder tener tu importante presentación. ¿Ok? Por acá tengo algún comentario y voy a comenzar por él. Situaciones como las que se están viviendo, ingresos... Wilfred, no. ¿Perdón? Wilfred, disculpa, dame un chancecito antes que empiece con las preguntas. Okay, para inaugurar y estar en línea con tus palabras. Ajá, estar en línea con tus palabras para José Javier. De verdad, José Javier, no solo nos diste la clase de armonización tributaria, sino también de la unanimidad, pues que es una marca de PwC en estos momentos. ¿Verdad? Que bueno, supimos entre todos afrontar esta dificultad adelante.
con la paciencia de todos, ¿no? La audiencia se mantuvo bastante desde que estuvo al principio y bueno, dificultades. Pues ahorita me estoy dando José Javier para hacer una primera pregunta. En cuanto a qué sentido va a tener la armonización tributaria, la realidad de cada uno de ellos es sumamente distinta. O sea, se supone que uno hace, o los municipios, suben o bajan alícuotas o actividades que quieren atraer al municipio. Entonces, Ricardo, disculpa que te interrumpa, pero yo te escucho bastante distorsionado y están haciendo referencia por el chat que Sí, yo igual. se escucha muy, muy distorsionado. Entonces creo que tienes un problema serio de conexión. Por eso entonces voy a ir un poquito mientras tú tratas de solventar a la parte del chat, ¿ok? Lo que tenía por acá José, ¿ok? Que hacía referencia uno de los participantes, situaciones como las que se están viviendo, donde los ingresos son nulos o bajos, el mínimo tributable sería mayor al porcentaje del aforo. Sí, pues, sí, porque de hecho, ¿qué pasa? Y es uno de los elementos que sin duda alguna distorsiona, ¿no? Este sistema. Y es que, como tú bien lo comentabas, no tengo ingresos, pero tengo que pagar un tributo, el cual está medido en base a una unidad que es el petro, cuyo valor cambia todos los días. Entonces, estamos en presencia posiblemente en esos casos de un impuesto municipal confiscatorio. Es que yo no estoy generando ingresos, yo no estoy generando caja, yo no estoy generando elementos de renta, pero voy a tener que salir de alguno de mis activos para poder cubrir una obligación tributaria. Entonces, por eso es que yo comentaba hace un rato que ese elemento de los mínimos tributables y el elemento incluso propio de cómo determino el aforo o la aplicación del aforo, unos ingresos brutos, son elementos que tienen que forzosamente revisarse de cara a una figura de armonización tributaria. Pongo un ejemplo muy sencillo, lo que estamos viviendo en el país. Regiones en las cuales hay una cuarentena estricta versus regiones en las cuales hay cierta operatividad. Sin duda alguna, esos dos contribuyentes, dependiendo de la zona o la región en la que esté, la situación económica, financiera, tributaria debe ser y es totalmente distinta.